Alguien diga gigantes. Estamos en esta hermosa serie de gigantes y ha sido como que me encanta la serie. Yo estoy como que vivo en un Netflix con H2O, en un Netflix de H2O. ¿Cómo le voy a llamar? Porque es que realmente todas las series han sido, no se sabe cuál decir, cuál es mi favorita. Pero si no han escuchado esta serie, de verdad que va a bendecir su vida. Y en este día les voy a compartir esta palabra que sé que ha de bendecir a sus vidas. Quiero saber de aquí, ¿quién está aquí por primera vez en este día? Levante sus manos. Aquí adelante, aquí, gloria a Dios. Allá atrás, allá, bienvenidos a H2O, donde la fluidez del Espíritu de Dios está aquí para sus vidas. Y vamos a recibir ustedes. Si usted está aquí por primera vez, dígale a alguien: aguántala, apóstol, aguántala. Prepárate. ¿Por qué? Porque es que déjeme ser, soy como es el apóstol, ¿verdad? Muy sincera. O sea, me abro. Aquí es el lugar donde yo creo que él y yo nos despojamos, yo digo. Donde nos abrimos y decimos, ok, mira lo que nos ha ocurrido en esta vida. Porque es que, de verdad, hay lugares donde uno entra automáticamente y tú te das cuenta que tú no perteneces en ese lugar. ¿Cuántos se han sentido así? Y bueno, el Señor, gracias a Dios, me ha permitido llegar a lugares muy bonitos, extravagantes. Yo digo, Dios mío, y esta niña de ciudad, de barrio, pertenece en este lugar. Pero hemos llegado a lugares, digamos, hemos llegado a restaurantes. Imagínate esos restaurantes así tan elegantes. Y yo estoy creyendo que yo soy. Y cuando yo me siento ahí, que me dan ese menú, y yo miro ese menú, y no hay ni una foto de lo que vamos a comer de este lugar. Y yo digo, Dios mío, pero ¿y cómo uno come sin foto? Dime tú, Mike, usted que conoce eso, Dios mío, o sea, por eso cuando el profeta dijo eso, yo dije, está fluyendo el profeta. Yo soy muy visual. Imagínate, tú te sientas en esos restaurantes y tienes que leer. Y tú te vas y Bouf Bourguignon. Mi Eddie, ayúdame por favor. Coq au. Es así que se pronuncia, coquí, qué sé yo qué. Risotto a la fifi. Y tú, ¿por qué es que aquí no te venden un arroz con pollo, tostones, un mofongo? Dios mío, ¿me he sentado en el lugar equivocado? Come on, somebody. Y a uno lo que le da es vergüenza, May, de verdad que sí, vergüenza. Porque entonces haces como que si tú entiendes el menú y comienzas a leer el menú y lo miras de arriba abajo. Seriamente, de verdad, como que si estuviese analizando los ingredientes que están dentro de ahí. Como que si tú lo puedes leer. Pero en realidad estás buscando el más barato. O lo peor es que tienes que hacerlo sin que nadie se dé cuenta. ¿Ah? Y el mesero llega y te dice, señora, ya decidió. Y tú, mire muchacho, salte de mi lado. Déjeme aquí, que esto es un restaurante, ¿tú entiendes? Y tengo que verme elegante buscando lo que deseo comer. Y cuando finalmente encuentra uno que no requiere un préstamo bancario, creo que voy a probar que me llamó la atención. Claro que te llamó la atención si fue el más barato o el menos más barato, pero claro que te va a llamar la atención el más barato, ¿verdad que sí? Estamos aquí conmigo, están conmigo. Pero entonces llega la comida y esto es lo más interesante, que cuando llegan las comidas tú te sientas en esos restaurantes así que están lujosos, tan gourmet. Están las 4 cucharas, están los 3 tenedores, los 2 cuchillos y una cucharadita diminuta que tú ni sabes con qué hacer con esta. Y entonces tú empiezas a mirar y tú encuentras otras mujeres ahí, a ver qué ellas van a hacer con esa cucharadita diminuta. A ver si es que para, no sé, limpiarte hay un pedacito de carne que se te quedó dentro de los dientes. ¿O para qué fue? Y ahora tú no quieres ni preguntar. Así que a veces lo que hacemos todos cuando sentimos que no sabemos lo que estamos haciendo es miras disimuladamente a todas las demás. A ver qué están haciendo con esa cucharadita. A ver si necesitas cambiar el tenedor, si tienes que levantar la cuchara grande para la sopa
¿O es con la cuchara pequeña? ¿Quién sabe? Solamente Dios sabrá. Porque cuando no estás seguro de que eres suficiente para estar en un lugar, escucha aquí, comienzas a mirar a los demás para descubrir cómo deberías comportarte. Entonces, es algo serio que lo que pasa aquí, porque hay personas que llevan años viviendo así, mirando cómo es que otros lideran, cómo es que otros hablan, cómo que otros predican, cómo otros hacen negocio, cómo otra familia vive, a ver cuántos se sienten identificados aquí, a ver cómo es que están otros matrimonios que funcionan y sin decirlo se hacen una pregunta: ¿qué tienen ellos que me falta a mí? Pero yo quiero que en este momento usted guarde esa pregunta, porque más luego te la voy a preguntar otra vez. ¿Ustedes están listos? Dígale a la persona que está a tu lado: aguanta al apóstol, que vamos aquí, vamos dentro, vamos a navegar adentro. Alguien diga: el gigante. No, pero con ese, ni David podrá vencerlo así. Alguien diga: el gigante invisible. Entonces vamos a hablar, le voy a dar como que un pequeño resumen de estas últimas 3 semanas, y hoy es la 4ª semana del tema gigantes, y hemos tenido como que un viaje, ¿verdad?, en el tiempo. Por eso me encanta, porque yo todo lo veo en la película de mi mente, ¿verdad, profeta? Entonces comenzamos en el principio de la serie con Génesis. ¿Recuerdan los Nefilins? ¿Ya? Que fue una generación corrompida. Vimos después de ahí el diluvio. Después descubrimos aquellas misteriosas palabras. Y también después, ¿recuerdan? Entonces, en nuestra segunda parte, los gigantes reaparecieron y ellos llegaron a Cades Barnea. Vimos 12 espías, 10 regresaron hablando sobre los gigantes. Y descubrimos cómo el temor puede hacer que alguien con una promesa se vea como una langosta. Si ustedes no recuerdan esto, está bien, usted puede ir a nuestro canal de YouTube y escuchar la serie, pero esto es solamente un resumen pequeño de lo que se estuvo hablando las últimas 3 semanas. Y la semana pasada encontramos al rey de los gigantes. A ver quién se acuerda, ¿cómo se llamaba? Og. Muy bien, mi Glare, esa es mi cheerleader. Ok. Og, ¿de dónde? De Basán. Vimos que un Rafaim, él era un Rafaim, un rey, y tenía 60 ciudades fortificadas. ¿Okay? Y vimos cómo el conformismo puede permitir que algo que debía ser confrontado gane territorio hasta terminar, ¿qué? Gobernando. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sucedió con Og, que creció, no fue destruido, y ahora era rey y tenía ciudades fortificadas. Pero entonces vemos luego que Og, ¿qué le pasó a Og? Og cayó y todas sus ciudades fueron tomadas. E Israel cruzó el Jordán, y llegaron a Jericó, conquistaron, Josué estuvo ahí y los gigantes comenzaron a desaparecer del territorio. Hasta que llegamos a un texto que parece decir que todo se había acabado. Pero si leéis cuidadosamente, algo dejó Josué ahí. Él dejó una pequeña pista. ¿Y ustedes están listas? ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor en este día? Vamos, porque esto va a estar, que va a estremecer tu espíritu. Levante sus manos conmigo y vamos al texto y diga: esta es la palabra del Señor. Yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Y dice Josué 11, 21 al 22. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Alguien diga: solamente quedaron en Gaza, Gad
y Asdod. Pero hoy queremos que recuerdes a Gat. Alguien diga Gat. Porque pasan generaciones y Josué muere. Cambian los líderes, cambian los ejércitos, cambia el mapa político. Y un día 2 ejércitos se encuentran en un valle y del ejército enemigo sale. Y sale un hombre. Y veamos en 1 de Samuel 17:4. Dice, un famoso guerrero oriundo de Gat, llamado Goliat, salió del campamento filisteo, medía casi 3 metros de estatura. ¿De dónde dice la palabra que salió? De Gat. Sígueme aquí. Y ahí está. Josué dijo, quedaron en Gat. O sea, no se destruyeron todos los gigantes, aún quedaban en Gat. Vemos que generaciones después salió de Gat. Y ahora estamos frente al gigante más famoso de toda la Biblia. ¿Cuál es? ¿Cómo? Goliat. Y el título de esta parte, de esta cuarta parte de gigantes, es el gigante invisible. Para entender lo que está a punto de ocurrir, quiero mostrarte algo que nos ha estado siguiendo durante toda esta serie. Y número 1 es el misterio de los 40 días. 40 días. Hay un misterio aquí, porque es que este número se repite demasiadas veces en la palabra del Señor. Entonces, vamos a regresarnos al comienzo. Alguien diga Génesis. La tierra estaba corrompida. Y aparecen los Nefilim. De repente Dios dice, voy a destruir todo, y Él manda el diluvio. Y en Génesis 7:12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra ¿por cuántos días? 40 días y 40. Digan 40 días. Cuando terminan aquellos 40 días, el mundo está entrando en una transición. Y ahora vamos a ir más allá adelante. Y vemos a Israel que llega a las puertas de la tierra prometida. Y Moisés envía a sus espías. ¿Están conmigo en este día? Dice en el libro de Números 13:25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Recuerdan que no le tomaron 40 años. No le tomaron un siglo para llegar a la tierra prometida. Le tomaron 40 días y ver que allí estaban esos gigantes que ocupaban la tierra prometida de ellos. Pero algo pasó, que hubieron otros, digan conmigo, 40 días. ¿Hubieron qué otros? Y cuando terminan esos 40 días, Israel está frente a una transición. Ellos están al frente, están viendo su Goliat, están viendo su tierra prometida. Pero ahora tienen que decidir o entrar o retroceder. Porque es una generación que está a punto de decidir su futuro. Y ahora vemos al pequeño David. Alguien diga David. En 1 de Samuel 17:16 dice que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante ¿cuántos días? Venía por la mañana, venía por la tarde, venía en todo momento. ¿A qué? A perturbar al pueblo, a asustarlo, a que se retrocediesen. Y venía por otros 40 días. Y dentro de la historia que hemos estado siguiendo ocurre algo fascinante. Vemos 40 días que dijimos al principio ¿de qué? De diluvio, un cambio en el mundo. 40 días de espías. Una generación tiene que decidir si va a cambiar, si va a entrar a la tierra prometida. 40 días donde Goliat está diciendo malas palabras, asustando al pueblo. Y ahora algo está a punto de cambiar con Israel. 40 días en la Biblia representa una temporada de gran cambio. Y esto nos enseña que en cada gran cambio siempre vas a encontrar un gigante. My God.
Yo estoy declarando que alguien en este día está a finales de sus 40 días. Yo estoy declarando que H2O está a finales de sus 40 días. Han dicho se van a quedar estancados, se van a quedar allí, no van a ir para ningún lugar, pero ¿sabes qué? Vamos a entrar a nuestra tierra prometida y vamos a tomar lo que Dios dijo de nosotros. No sé cuántos días, cuántos años has estado escuchando el Goliat de su vida, pero en este día estoy declarando que eso ya es su final. Ya esto se termina. Es aquí y es ahora. Alguien diga: es aquí, es ahora. Voy a retomar mi bendición y entraré a la tierra prometida. Vean conmigo 1 Samuel 17, 23 al 24. Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. ¿Las oyó quién? ¿Dónde está David en H2O? ¿Dónde está David en H2O? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Ves el patrón aquí? Goliat sale, Goliat habla, Israel corre. ¿Cuántas veces no nos encontramos así? Salen las noticias, todo el mundo habla y yo me escondo. ¿Cuántas veces no nos encontramos así? Que nos dicen las malas noticias de enfermedad, que nos quieren mantenernos escondidos, que nos quieren mantenernos batallando con esa depresión, con esa misma pastilla, con esos mismos medicamentos. Este es el día de tu sanidad, este es el día de tu liberación, este es el día donde vas a vencer a tu gigante en el nombre de Jesús. Porque Goliat sale y Goliat habla e Israel corre. Durante 40 días el gigante había entrado al ejército para que ellos retrocediesen. Pero en el día 40 ocurre algo diferente. Alguien nuevo las escucha. Porque el texto dice que las oyó David y que algo ahí cambió todo. Cuando David escucha, my God, cuando David escucha que está ese Goliat ahí, él dice: esto yo no lo voy a aceptar. Esto yo no lo voy a dejar que continúe retumbando los oídos del pueblo de Israel. David era radical. David dijo: algo tiene que suceder. ¿Cuántos están listos para decir: algo tiene que suceder? Pero hay algo muy interesante, porque David no era alguien del ejército. David no fue allá a pelear una pelea. Mira a la persona que está a tu lado y dígale: David era el muchacho de los mandados. Porque ahora imagina la escena. Tenemos a Goliat, el guerranza con espada, escudero, décadas de experiencias, y después de 40 días, ¿qué clase de hombre llega para enfrentarlo? ¿Sería otro gigante? No. ¿Sería un general del ejército? No. ¿Un comandante? No. El mejor soldado de Israel. Yo creo que estaba bajo las piedras ese soldado. ¿Llega quién? David. Pero hay algo todavía más extraño. David ni siquiera llegó al valle para pelear. En 1 Samuel 17, mira lo que dice. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos en efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, el muchacho de los mandados. Entonces vemos que Goliat llegó con una espada, pero David llegó con 10 quesos. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer con esta cuchara? A enfrentarnos con este gigante. El gigante tiene un escudero y David tiene un encargado de su papá. Su papá lo envía a que entregue comida. Goliat llegó diciendo: mándame un hombre. Y Dios responde: ahí va el muchacho de los mandados.
muchacho con los 5 panes y 10 peces. My God, ahí va la persona que viene y tú estás equivocado. Alguien diga, tú estás equivocado porque Dios me ha enviado. Dios me ha enviado. ¿Por qué? Porque algunas de las puertas más importantes de tu vida estarán escondidas detrás de asignaciones que parecen insignificantes. No piense que lo que Dios te está pidiendo es insignificante. Dios te está mandando por un propósito, hay un llamado allí. Y David no sabía que aquella mañana estaba caminando hacia el momento que cambiará su vida. Él simplemente estaba obedeciendo a su padre. Toca su corazón y diga, Padre, dame un corazón de obediencia, que yo pueda escucharte, que yo pueda ser obediente, porque David llega y él escucha. Y algo ocurre, todos están mirando el tamaño de Goliat. Pero ahora Goliat mira a David. Y quiero que veas aquí en 1 de Samuel 17:42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Quiero que veas estas palabras. ¿Le tuvo en qué? En poco. Goliat mira a David y su conclusión era, este muchacho no es suficiente. O sea, ¿ustedes están en serio? ¿Esto es lo que tú me estás enviando a mí? No tiene tamaño suficiente, no tiene la edad suficiente, no tiene la apariencia de guerrero suficiente. Goliat esperaba que un campeón, y le mandaron fue un muchacho con el mandado de su padre. Y ahora parece que finalmente hemos encontrado el tema de esta prédica. ¿Están listos para esto? Un gigante enorme mirando a un muchacho pequeño, vemos, pero es un gigante más grande que Goliat. Y aquí encontramos nuestro verdadero gigante. El gigante de la insuficiencia había seguido a David por años. O sea, quiere decir que Goliat no era nada. Goliat, él solo iba a comer con esas papas que había traído por su papá. Lo iba a freír con papa. ¿Ustedes están listos? ¿Por qué? Porque vemos que David ya venía sufriendo con eso. Ya David venía con ese espíritu que lo venía siguiendo, ese espíritu de insuficiencia. Número 1, vemos al profeta Samuel. ¿Recuerda a Samuel, profeta que lo ungió como rey? Samuel 16:6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Ya su hermano ya era Eliab, no era David. O sea, ¿por qué? Porque él vio el más alto, el más hermoso. Vio al guerrero. Jamás se iba a imaginar lo que Dios iba a escoger. Eliab era alto, tenía la apariencia. Samuel lo mira y piensa, sí, este va a ser, este tiene que ser. Y entonces Dios tiene que corregir incluso la mirada del profeta. Y mira lo que dice 1 de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y es por eso que tenemos que venir a la casa del Señor con un corazón contristo y humillado, porque Dios es que mira, es el corazón, y Él conoce los deseos de su corazón. Entonces Dios tiene que cambiar la manera en que Samuel está mirando, de la manera en que él está buscando al ungido. Porque si el criterio es estatura, apariencia, experiencia, posición, David no era suficiente. David no era el llamado para el profeta. Entonces Samuel había descartado a David. Número 2, vemos a su padre Isaí. El papá hace pasar a todos sus hijos menos a David. Pobrecito David. Alguien diga, ay, pobrecito David. Samuel finalmente le pregunta en 1 de Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? O sea, eso es todo lo que tú tienes, porque es que Jehová no me pudo haber enviado aquí equivocadamente. O sea, Jehová fue que envió, y como que estos son todos tus hijos.
Y oye cómo le responde el papá: queda aún el menor que apacienta las ovejas. O sea, era tan insignificante que hasta su papá decía: no, es que se está ya apacentando. O sea, ni siquiera lo habían traído y el papá ya presentó la insuficiencia de David. David, el de las ovejas. Alguien diga: David, el de las ovejas. Entonces vemos que Samuel lo había descartado, no pensaba que iba a poder ser él. Isaí, su padre, dijo: no, pero es que es el de las ovejas, eso no va a ser. Y ahora vemos a David al frente del ejército. Y vemos sus hermanos que eran guerreros, estaban con Saúl en la guerra, menos David, porque es que David no era suficiente. David no era suficiente. El papá lo envía como el muchacho de los mandados, no como un guerrero. Porque David escuchaba a Goliat y él dice: yo mato a ese gigante. David, es que yo no sabía lo que David era por dentro. Es que realmente tú no sabes quién es nadie hasta que tú no te enfrentas con quién es su llamado y su propósito. Porque David dice: yo mato a este gigante. Y su hermano también lo desprecia. Era tanto el desprecio de David que cargaba, que mira lo que dice aquí Eliab, primera de Samuel 17:28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Oye, muchacho, ¿qué tú haces aquí? Tú tienes que estar con las ovejas. ¿Para qué viniste hoy? ¿Para qué viniste hoy a servir si todo está ya listo y preparado? ¿Para qué está aquí? ¿Para qué te vienes acá? No te necesitamos. Pero oye aquí: ¿y a quién has dejado aquellas pocas? Oye, y le pregunta: ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Pues yo conozco tu soberbia y la malicia de tu... Oye, se creía que conocía el corazón de David. Muy equivocado. Y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, lo tenía en poco. Le dijo: aquellas pocas ovejas. Era una manera de reducirlo. Era una manera de mantenerlo hacia abajo. Era una manera de despreciarlo. Y después vemos que habla Saúl. Alguien diga: Saúl. Porque después la noticia llega al rey. Y hay un muchacho dispuesto a enfrentar a Goliat. Y Saúl manda a buscarlo. Y cuando lo vio dijo: pero espérate, ok, este está chiquitico, pero como dice que él se atreve, vamos a prepararlo aquí rápidamente. Vamos a vestirlo. Vamos a ponerlo bonito para el gigante. Y dice en 1 Samuel 17:33: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y otra vez están las palabras ahí: no podrás. Otra vez le están diciendo: tú eres un muchacho. Otra vez le están diciendo: tú eres indiferente, tú eres insuficiente. Y hasta que finalmente viene la voz más fuerte en contra de David. Alguien diga: Goliat. En 1 Samuel 17:42: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Otra vez le tuvo en poco. O sea, David no era nadie. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo? De lo que le está pasando a David. O sea, el profeta dice: y no hay otro. Su padre: no, el de las ovejas. El ejército: no, pues ese es el muchacho de los mandados. Su hermano: el de las pocas ovejas. Saúl: el muchacho que me trajeron a ver si puede ir en contra de Goliat. Y Goliat: ese es un don nadie. Este aquí no puede ser nada. Diferentes personas vemos que el mismo gigante, diferente, con las mismas palabras y con el mismo mensaje en contra de David, que no era suficiente. ¿Cuántas veces te has sentido así? Padre, madres, hijos,
te atacan, te dicen tú eres un dos nadie, mira, te vas a quedar en el mismo lugar, siempre con los mismos problemas, siempre haciendo la misma cosa, siempre tropezando con el mismo pecado, siempre allí con lo mismo, nunca vas a cambiar. Y nos sentimos así, nos sentimos que nunca podemos avanzar porque estamos teniendo esas voces negativas en contra de nosotros, nos sentimos insuficientes. Y ese es el gigante que yo quiero desenmascarar en este día. La insuficiencia, my God. La insuficiencia hace sentir al pueblo, hace sentir al cuerpo de Cristo que no puede vencer. La insuficiencia te hace sentir que tú no puedes entrar al trono de la gracia. La insuficiencia te hace sentir que tú no puedes adorar y levantar tus manos. La insuficiencia te hace sentir que Dios no te escucha. La insuficiencia te hace sentir que tú no puedes orar y que otros tienen que estar orando por ti siempre. Eso hace el espíritu de insuficiencia. Pero en este día vamos a derribar ese gigante en contra de tu vida y vamos a declarar que esta iglesia es una iglesia que puede buscar de Dios, es una iglesia que puede servir a Dios en todo momento, porque alguien llegó hoy enfrentando ese gigante. Tienes una familia, pero piensas que no eres suficiente, que no eres madre suficiente, que no puedes con todo lo que tienes en tus manos. Y te atacó el posparto, te atacó el desánimo, te atacó la depresión, te atacó la ansiedad, te atacó esas palabras que tu madre te dijo de niña, que nunca sería una mujer suficiente para tu esposo, que nunca serías una mujer que puedes. Y esas palabras quedaron allí y este día no sabes cómo poder lidiar con tu casa y con tu familia. Tienes una oportunidad, pero piensas que no tienes suficiente preparación. Entonces no te preparas y te conformas. Dios te dio una idea, pero mira tus recursos y piensa que no tienes suficientes recursos en tus manos. Hoy Dios te dice, ¿qué tienes en tus manos? Porque con lo que tengas en tus manos voy a usarlo para mi gloria, voy a usarlo para bendecirte. Dios te llamó, pero mira tu historia, y tu historia es una historia mala, es una historia que piensas que no podrás bendecir a otro con ella, pues da mal testimonio. Pero este día tu historia va a cambiar, tu generación, tu historia será de bendición. Con tu historia vas a poder ayudar a otros, con tu historia vas a poder liberar a otros en el nombre de Jesús. Y vamos a descubrir cómo pelear ese gigante. Vamos a pelear ese gigante, iglesia, ese gigante de insuficiencia. Porque número uno, la insuficiencia te obliga a compararte. Saúl acaba de decirle, y lo vemos en 1 Samuel 17:33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y mira la comparación, tú eres y él es. Mira la comparación, como siempre, y más en día en esta sociedad, como siempre nos estamos comparando. Quiero decirle que yo he tenido mismo esa misma guerra. Aquellos que no me conocen, su pastora, la que está aquí, nacida y criada en la ciudad de Filadelfia, mi primer lenguaje, el lenguaje era inglés. Yo hablaba y hablo en español por mi marido y porque mi suegra me ha ayudado bastante. Por eso ya no me como la R como boricua. Pero yo he tenido ese problema. Yo he tenido ese problema con mi habla inglés. Cuando conocí a mi esposo ya no hablaba mucho español. Y cuando comencé a predicar en español, olvídalo. Recuerdo la primera vez que tuve que salir y estábamos así de primerizos, de evangelistas. Y llegábamos a esas ciudades. Y yo creo que esa fue mi primera campaña con el apóstol. Y llegué a esa iglesia y me dice mi esposo, ¿tú vas a saludar? Y yo, ¿qué? Me paré en ese altar. Yo no creo que ni la palabra amén me salió de la boca. Y lo que hice fue cantar. Pero ¿cuántas veces no hemos lidiado con eso? Que creemos que no somos suficientes, y porque no somos suficientes no nos atrevemos a avanzar. No nos atrevemos a tomar el micrófono, no nos atrevemos a servir, porque es que yo no sé cómo poner un clavo, porque es que yo no sé cómo hacer aquello. Y ese espíritu de insuficiencia te mantiene ahí. Entonces, para mí,
Y para mí comencé a sentirme insuficiente hasta que un día comencé a darme cuenta de algo. Quiero que escuche, que la gente le gustaba como yo hablaba. O sea, yo te hablo a ti Spanglish. Entonces, si yo comienzo aquí a hablarte en español y en inglés al mismo tiempo, entiendan que tu apóstol es Spanglish, pero a ustedes les gustan, ¿verdad que sí? Y eso te bendice. Lo importante es que te bendiga, ¿ah? Y poco a poco entendí que lo que yo estaba tratando de corregir para parecerme a otros era parte de lo que hacía quien era yo. Entonces yo no me tengo que comparar a otros. Digan, yo soy yo. Yo tengo mi propio ADN, yo tengo mi propio llamado. Dios me llamó a mí y yo soy escogida y voy a vencer a mis gigantes. Y si tengo que aprender y voy a tomar el Duolingo y tengo que aprender ¿cómo es que es ese? Era un DVD, un VHS que di que Inglés sin barrera. ¿Ah? ¿Recuerden eso? Háganlo, pero háganlo. ¿Por qué? Porque te quieres mejorar, no para compararte, no para ser como los demás, amén. Entonces, dígale a alguien, la insuficiencia no necesita convencerte de que no tienes nada, solamente necesita convencerte de lo que tienes es menos que lo de otros. Vamos a alguien. Por eso hay personas que no disfrutan lo que Dios le dio porque creen que no es nada, porque están demasiado ocupados mirando lo que Dios le dio a otro. Pero entiendan, iglesia, que tu tesoro es hermoso, que tu fruto es hermoso, que lo que Dios depositó en tu espíritu es de bendición. Entonces David entendió algo: yo no tengo que ser mejor que Goliat, solo tengo que ser David. A ver, ¿dónde están aquellos que están listos para derrotar ese David en tu vida? Entonces, el número 2, la insuficiencia desprecia tu entrenamiento. Saúl mira a David y piensa, no tienes experiencia. Pero David responde en 1 Samuel 17:34, dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Entonces David, si tenía la experiencia, simplemente la experiencia no se parecía a la de Goliat, se parecía a la de su llamado, se parecía a la que Dios le había puesto en su espíritu. Porque Saúl tenía la experiencia en campos de batalla, pero David tenía la experiencia en el campo de los salvajes. Vamos a alguien. Saúl había peleado contra hombres, pero David había peleado contra leones y contra los osos. Y quizás David pasó años preguntándose, ¿por qué es que estoy aquí? ¿Por qué es que tengo que estar con estas ovejas hediondo? ¿Por qué es que tengo que estar peleando con estos gigantes? Pero es que ahora le pareció el gigante de los gigantes, le pareció un Goliat, y de repente el león tiene sentido, y de repente la batalla que tú estás peleando tiene sentido, y de repente el oso tiene sentido, y la onda tiene sentido, la soledad tiene sentido, y era que Dios te está preparando, y era que Dios te está llevando a un lugar donde otros no pueden entrar, porque tú has sido llamada para estar en ese lugar oscuro, tú has sido llamado para estar en ese campo oscuro. Tú no tienes que estar donde están los demás, iglesia. Tú has sido llamado para estar en el lugar donde Dios te tiene en sus manos escondido. Dios te tiene en sus manos escondido. Levanta así su mano y diga, me tiene en tus manos escondida. Pueden tomar asiento. Saúl tenía esa experiencia, y quizá David pasó años preguntándose, ¿por qué es que estoy aquí? Dile a alguien, hay temporadas de tu vida que solamente entenderás cuando aparezca aquello para lo que Dios te estaba preparando. ¿Alguien sabe y reconoce que Dios los está preparando? ¿Alguien sabe y reconoce que tal vez ese no es el lugar donde tú tienes que estar, pero es que hay un propósito por la cual Dios te tiene ahí? Y Dios lo estaba entrenando para ser un rey,
Porque lo que parecía pequeño era un entrenamiento. Lo que parecía escondido era un entrenamiento. Lo que parecía repetitivo era un entrenamiento. Lo que nadie aplaudía era un entrenamiento. Y quizá tu experiencia no parece a la de los demás, pero se parece exactamente a la batalla que Dios está preparando para ti. ¿Alguien está listo para entrar a la guerra? ¿Alguien está listo para derrumbar ese gigante? Número 3. Y son 5 puntos. Dígale a alguien, aguanta el apóstol. Número 3. La insuficiencia te hace creer que necesitas lo que otro tiene. Y entonces Saúl hace algo interesante. Si David, él no parece suficiente, vamos a hacerlo parecer suficiente. Pero es que Saúl se equivocó, no sabe con quién se estaba metiendo. Veamos aquí porque esto está interesante. 1 Samuel 17:38. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Diantre, ¿cuánto era que medía Saúl? 12 pies, santo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, o sea, quítame todo esto de encima, porque nunca lo practiqué, esto no es lo mío, muchacho. Y David echó de sí aquellas cosas. Alguien haga así, porque es que ha sido muchos años de cosas que no te pertenecen. Han sido muchos años de cosas que tú crees que iba a ser suficiente para ti, pero Dios te dice: es que eso no te pertenece. Ese vestimento no es tuyo. Eso no te pertenece a ti. Mira la escena por primera vez. David parece un soldado. Yo no sé si parece un soldado o parecía de esos, tú sabes, de esos soldados que están así frisados y no se puede mover. Parecía un juguetito el pobre David. Ahora tiene un casco, ahora tiene coraza, ahora tiene espada. Ahora quizá la gente puede mirarlo y decir: ahora sí. Pero David intenta caminar y no puede. ¿Por qué? Porque para parecer suficiente tuvo que vestirse de otra persona. Tuvo que ponerse un casco que no era de él. My God, la palabra de Dios te dice a ti que te ponga la armadura del Espíritu. No es que te ponga la armadura y las palabras de los demás y camine como los demás. Es al Espíritu Santo que te tiene que parecer, no es a los demás. Entonces, eso hace la insuficiencia, que te convence de que para llegar donde Dios te llamó tienes que convertirte en alguien más. Necesito su personalidad, necesito su plataforma, su manera de hablar, sus contactos, su armadura. Y David hace algo que se lo quita todo. Yo estoy lista para quitármelo todo, porque es que hay momentos donde crecer no significa añadir, significa que quitarte lo que nunca fue tuyo. Entonces dile a la persona que está a tu lado: no puedes descubrir el poder de lo que Dios puso en ti mientras estás intentando caminar con la armadura de otros. Nunca lo vas a poder entender, nunca lo vas a poder caminar, porque hay un llamado que es para ti. Punto número 4. La insuficiencia magnifica lo que te falta y minimiza lo que ya tienes. David se quita la armadura y ahora sí parece peor, porque al menos con la armadura parecía un guerrero. Pero mire esto que toma David. 1 Samuel 17:40. Y tomó su cayado en su mano y escogió ¿qué? 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Dijo: este hombre se equivocó conmigo, es que él no entiende lo que Dios me puso. Él no sabe quién soy yo.
en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Dónde están aquellos que están listos? ¿Dónde están aquellos que están listos para decir: yo sí me voy a enfrentar, pero no con lo que tú crees, sino con lo que yo he sido entrenada, sino con lo que Dios ha puesto en mis manos? Un cayado y una honda, mucho menos que Goliat. Y aquí quiero regresar a la pregunta de la introducción. Recuerda, ¿qué tienen ellos que me falta a mí? Llevas tanto tiempo mirando las otras mesas que quizás olvidaste mirar tu propio plato. Pero es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es: ¿qué tengo yo que Dios puso en mis manos? ¿Qué es lo que Dios puso en tus manos? Hagan así, hagan así, hagan así. ¿Qué es lo que Dios puso en tus manos? Porque Moisés, él tenía una vara, my God. La viuda tenía un poco de aceite. El muchacho tenía 5 panes y 2 peces. Pero David tenía una honda y 5 piedras. O sea, la historia no se repitió de lo que cada uno tenía. Cada uno de ellos tenía lo que tenían que tener en el momento correcto. Entonces dile a la que está a tu lado: la insuficiencia te mantiene contando lo que te falta, pero la fe comienza contando lo que Dios ya te dio. No es poco lo que tiene en tus manos, iglesia. Dios te da poder, Dios te da autoridad. My God. Y dice que David corrió. En 1 Samuel 17:48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿Están listos para darse prisa en este día? No me hagan que todo el mundo va a tener que salir corriendo de aquí, porque vamos a dar prisa hacia nuestro gigante. Vamos a ir a derrumbarlos en el nombre de Jesús. Porque dice 1 Samuel 17:49: e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. O sea, Goliat cae, y la Biblia añade otro detalle pero muy importante. En el versículo 50: así venció David al filisteo con honda y piedra. Alguien diga: con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en la mano. ¿Dónde está tu piedra? ¿Dónde está tu piedra? Shakatamanse. ¿Dónde está tu piedra? Porque detente, sin tener David espada en su mano, mató al Goliat. Entonces era verdad, le faltaba algo a David. David verdaderamente no tenía todo lo que convencionalmente tenía un guerrero. No tenía una espada. Y quiero que me sigan. Dígale a alguien: aguanta el apóstol, aguanta el apóstol. Antes de la batalla no apareció un ángel con una espada. No encontró una espada milagrosamente junto al arroyo con todos esos soldados ahí que estaban tomediosos. No cayó una espada del cielo. David entró al valle sin espada. Pues él era el muchacho del mandado. Entró, fue con su comidita para entregar allí a sus hermanos. Pero oyen aquí, porque es que hay ocasiones donde Dios no va a suplir lo que tú piensas que te faltas antes de que tú obedezcas. Dígale a la persona que está a tu lado: obedece la palabra de tu Padre, obedece la palabra que el Espíritu de Dios te da, obedece lo que Dios te está diciendo en el momento. No tengas temor. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel 17:51 dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. My God. Y ahí está la espada, ya estaba en el valle. David no tenía espada, pero la espada que iba a necesitar ya estaba en el campo de batalla, ya estaba en el lugar donde Dios dijo que iba a estar. Solo había un problema, mi clisa, que
hacer, iglesia. El gigante tiene tu espada. Piensa en esto. David pudo quedarse en casa diciendo: cuando tenga espada, iré. O cuando tenga más experiencia, haré. Pero si David hubiera esperado a sentirse suficiente, nunca habría entrado al valle. O sea, David utilizó lo que tenía para conquistar lo que no tenía. Eso es precioso. Dile a alguien, díselo, dile. Hay cosas que no recibirás antes de la batalla, porque están esperando por ti al otro lado de tu obediencia. ¿Dónde están aquellos guerreros que dicen: voy a obedecer, voy a hacer caso obediente a mi Padre Celestial que me llama? Y para terminar, el gigante, muchos gigantes se levantan en tu contra. Y así como David, su hermano Eliab, su padre, el profeta, el Goliat, no puede, eres suficiente. Y ahora quiero hablarle a alguien que lleva años sintiéndose insuficiente, porque quizás tu gigante tiene una espada, y esa espada ha sido precisamente aquello que utiliza para mantenerte detenido de tu pasado, tu rechazo, tu falta de recursos. ¿Dónde está Goliat? Porque a ese Goliat lo tengo que encontrar hoy yo. A ese Goliat lo tengo que encontrar hoy yo. Vamos. ¿Dónde está Goliat? A ese Goliat lo tengo que derribar yo. Ese Goliat está gritándote. Ese Goliat te está diciendo: tú no puedes. Tú eres muy pequeño. Tú eres insuficiente. Tu pasado no te permite avanzar. Y ahí estaba David. David estaba en ese valle. Y David decía: ¿sabes qué? Y dice, y la insuficiencia tomó eso y la convirtió en un arma. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que ustedes vean esto, porque eso es lo que hace ese gigante, la insuficiencia. No le puedes permitir que se mantenga ahí viviendo sobre tu cabeza. En inglés se dice lingering. ¿Cómo se dice lingering en español? Ayúdenme. Como que orbitando. Esa misma. Les dije que soy Spanglish. Y está esa insuficiencia. Pero en el verso anterior leímos que David tomó la onda y David se dio prisa, dice la palabra. David agarró unas piedras, my God. David dijo: ¿sabes qué? Yo no voy a entrar con espada, ni con jabalina, ni lo que con el rey me quiso poner sobre mí. David dijo: yo voy a pelear con lo que ya conozco. Yo voy a tomar la espada, y esa espada la voy a tomar yo a la fuerza. Pero muy interesante que la Biblia dice que David se dio prisa. David no lo pensó mucho. David no se detuvo. David no dijo: ay no, espérate que tengo miedo. David tomó la piedra y se la tiró al gigante, y el gigante tuvo que caer, y el gigante tuvo que morir en el instante, y el gigante cayó. Y el momento que cayó, David tomó la espada y le corta la cabeza al gigante y destruye esas palabras que orbitaba por años contra el pueblo de Israel. Vamos, alguien sabe de lo que le estoy hablando en este día. Ese gigante, quédese ahí muerto. Usted no se levanta. Levante su mano, póngase de pie, porque en este día usted va a enfrentar su gigante. En este día usted va a enfrentar todo aquello que quiso venir en tu contra. Porque es que el gigante, levante su mano y diga: el gigante invisible no es invencible. Dígalo otra vez: el gigante invisible no es invencible. Dilo otra vez: el gigante invisible no es invencible. ¿Y qué pasó con David? David mató al gigante.
que Dios lo había marcado para esa hora. Levante su mano y diga: Dios me ha llamado. Dios me ha llamado con propósito. Dios me ha llamado para darle, para destruir a mis gigantes. Levante su mano y dígale: gracias, Señor. Oh, yo estoy aquí lista. Muchas veces lo que te detiene y lo que nos detiene a todos es que vemos al gigante y no es el gigante que nos detiene. ¿Sabes lo que es? Tus pensamientos. Ese es el peor gigante que tú puedas tener. Tu mente, tu forma de crianza, en la forma en que te criaron, en cómo te envuelves en tu vida. Tus pensamientos te detienen y no te deja avanzar. Por eso fue que David no pudo detenerse cuando vio el gigante. Dice la palabra que se dio ¿qué? Prisa. Grítalo otra vez, ¿qué? Grítalo otra vez, ¿qué hizo David? O sea, el pensamiento no te va a detener. Tus límites no te van a detener. Lo que estás batallando en este día no te vas a detener. Tú te vas a dar prisa. Pero prisa ¿hacia dónde? Hacia la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque David dijo: no es con espada ni con jabalina, es más, es con el Espíritu del Señor que te voy a conquistar. Y fue con la fuerza del Espíritu de Dios que David pudo matar al gigante. Porque si hubiese sido con la fuerza de David, nunca hubiese derribado ese gigante. Se hubiese quedado en su casa. Pero levante su mano y diga: no, yo no vine hoy a la casa de Dios para solamente escuchar. Hay personas que se necesitan dar prisa y demostrarle al reino de las tinieblas que tú has sido llamada, que tú has sido llamado para conquistar, que tú has sido llamado para dar la diferencia. Levante su mano y cierren sus ojos. Porque hay hombres y mujeres, padres y madres de familia que sienten que son insuficientes, que no es suficiente para tu casa, que es tan fuerte la batalla que estás peleando que deseas huir, soltarlo y dejarlo todo. Pero no es Goliat, es el gigante de la insuficiencia que está en contra de ti. Porque la palabra de Dios dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que yo traeré a mis hijos a la casa del Señor. Que yo seré luz en medio de las tinieblas. Que yo seré ese agente de paz. Que yo seré ese líder que necesita la iglesia. Levante su mano y cierre sus ojos. Muchos han estado batallando. Madres que se han sentido solas, mujeres que se han sentido solas y que han tenido que buscar mala compañía, porque si no tienen compañía piensan que no puede ser nada, que necesitas a alguien que te haga sonreír siempre. Dice el Señor: en mi presencia hay plenitud de gozo, en mi presencia vas a encontrar la paz que necesitas. Refúgiate en mí, refúgiate en mi presencia y verás cómo esos gigantes caerán. Recuerda que si quieres ver más videos como este, puedes suscribirte a nuestro canal. Y si quieres contactarme o de alguna manera ayudarme a extender el reino de Dios, puedes hacerlo a través de nuestra página iglesiah2o.com. Una vez más, gracias por ver.